Controlar el funcionamiento. Pruebas al motor. Mide el voltaje nominal de la batería con el motor apagado. El voltaje debe estar entre 24 y 26 volts. Mide el voltaje mínimo de la batería durante el arranque. En caso de que el voltaje sea menor a 17 volts, reemplaza la batería. Mide el voltaje de la batería a los 5 minutos de arrancar la planta. El voltaje debe estar entre 25.5 y 26 volts. Mide la presión del aceite después de los 5 minutos de arrancar la planta y compárala con la presión recomendada por el fabricante. Mide la temperatura del refrigerante después de los 5 minutos de arrancar la planta y compárala con la temperatura recomendada por el fabricante. Registra los resultados en el reporte. Pruebas a las protecciones. Coloca un puente entre el tornillo central del indicador de temperatura y el chasis. Verifica que se active la alarma de alta temperatura y la planta se apague. Arranca la planta y coloca un puente entre el tornillo central del indicador de presión y el chasis. Verifica que se active la alarma de baja presión y la planta se apague. Arranca la planta y gira el potenciómetro del control de velocidad. Verifica que se active la alarma de sobrevelocidad y la planta se apague. Desconecta la válvula solenoide de combustible y arranca la planta. Verifica que se active la alarma de falla de arranque y la planta se apague. Registra los resultados en el reporte. Pruebas en vacío. Obtén la lectura del voltaje de la compañía suministradora entre las fases L1-L2, L1-L3 y L2-L3. Toma la lectura de los voltajes de generación entre las fases L1-L2, L1-L3 y L2-L3. Toma la lectura de la frecuencia de generación de la planta. Mide el voltaje del regulador. Registra los resultados en el reporte. Pruebas con carga. Obtén la lectura de los voltajes de generación entre las fases L1-L2, L1-L3 y L2-L3. Mide el voltaje del regulador. Toma la lectura de la frecuencia y de la corriente para las fases L1, L2 y L3. Obtén la lectura de los tiempos de arranque, de retransferencia y de desfogue. Y por último, registra los resultados en el reporte.